Espíritu Santo, danos una mente abierta y un corazón receptivo a tu palabra. Que no sea palabra de hombre, Señor, sino palabra de Dios. Que podamos estudiar las Escrituras y que tu Espíritu Santo, Padre, tome esta palabra y quede grabada en nuestro corazón. Quita todo pensamiento distractor, todo sueño, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú obres de gran manera y que la iglesia sea edificada. Dame la gracia y el poder para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuento para siempre, mis amados hermanos. Ya que el domingo anterior estuvimos meditando sobre el tema de la salvación, ¿verdad? Porque estamos de fiesta celebrando el día de nuestra salvación, quedó pendiente un tema que vimos antes, ¿verdad?, del domingo anterior. Y es que estamos hablando sobre el nuevo sistema de la fe y de la gracia. Esto es lo que estamos estudiando y el pasaje es en Hebreos capítulo 10, del verso 23 al 25. Y hermanos, decíamos, ¿verdad?, que hay grandes diferencias entre el sistema, ambos sistemas. Uno, el sistema de la ley, y el otro que tenemos es el sistema de la fe y de la gracia. Dos grandes sistemas. Pero una de las grandes diferencias, hermanos, es que en el sistema, ¿verdad?, antiguo, tenían la sangre, y ahí hay la diferencia en la sangre, porque esa sangre era de animales. Esa sangre que se ofrecía de animales era imperfecta, era incapaz de quitar el pecado del pueblo. Pero cosa contraria se da en el nuevo sistema, en el sistema de la fe, de la gracia en el cual estamos. Porque la sangre que tenemos en este sistema es perfecta. Porque la sangre que tenemos es la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, cuya sangre, dice la palabra, nos limpia de todo pecado. Ahí tenemos una gran diferencia, entonces. Pero otra de las grandes diferencias está en los sacrificios. En el sistema de la ley, los sacrificios eran imperfectos, ¿verdad?, porque eran de animales. Mientras que en el sistema de la gracia tenemos nosotros un sacrificio perfecto, porque con una sola ofrenda, dice la palabra, hizo perfectos a los santificados. Nosotros, hermanos, estamos en el sacrificio, ¿verdad?, de Cristo Jesús. Por eso es perfecto, porque fue una vez y para siempre. Y ella nos da una última diferencia, y es en cuanto a en relación al sumo sacerdote. En el sistema de la ley había un sumo sacerdote imperfecto, mientras que en el sistema de la fe y de la gracia tenemos un sumo sacerdote perfecto. ¿Por qué? ¿Quién es este sumo sacerdote? Nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que vimos, ¿verdad?, nosotros el domingo anterior. Y entramos también en la parte práctica de esta exposición que el autor de la carta a los Hebreos nos hace. Y esta aplicación práctica para nuestra vida, puesto que tenemos nosotros una sangre perfecta, puesto que tenemos un sacrificio perfecto, puesto que tenemos un sumo sacerdote perfecto, y estamos en un nuevo sistema, el sistema de la fe de la gracia, lo primero que nos exhorta es a lo siguiente. Hermano, vamos a ver aquí, por favor. No sé si hay ahora presentación acá o no. Lo primero que se nos presenta es, no, hermanito, el anterior. No lo tenemos entonces todavía, ¿verdad? Es a acercarnos a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos a Dios, a buscar a Dios. Y hermano, lo maravilloso es que no solamente nos dice que debemos de acercarnos a Dios, sino que debemos nosotros de saber cómo debemos de acercarnos. Y ahora sí, una de las cosas, ¿verdad?, de las cuales debemos de acercarnos, dice que es con un corazón sincero, es decir, sin hipocresías.
Pero también debemos acercarnos con fe, creyéndole al Señor. Además, dice que debemos de acercarnos purificados los corazones de mala conciencia. Y en último lugar, lavarnos los cuerpos con agua pura. Esto es lo que básicamente estuvimos meditando nosotros el domingo anterior. Busquemos a Dios, acerquémonos a Dios. Decíamos que el futuro, hermano, es sombrío. La situación cada vez se está poniendo más difícil. La vida está teniendo más dificultades, porque así será en los últimos tiempos. La Biblia denomina estos tiempos como tiempos peligrosos. Decía las noticias de que ya el ministro de Hacienda, ¿verdad?, confirmó que son 3.300 plazas que en este mes ya van a desistir del gobierno. Quiere decir que para el año nuevo, ya en 2 semanas, un poquito más, hay 3.300 familias que no van a tener ese ingreso económico, ¿verdad? Y van a ver qué hacen. Van a ver qué hacen. Difícil, claro. Aunque dice también que van a abrir 5.500 plazas, ¿verdad? Bueno, ahí hay trabajo entonces. 5.500 plazas dicen que van a abrir. ¿Cómo? Bueno, que ellos saben qué es lo que están haciendo. Pero hermano, la situación se está vendiendo no favorable. Y no solamente aquí, se espera también una recesión, dicen ya. Una situación bien complicada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Pues buscar al Señor. Sí, que aquí solo Dios. Aquí, cuando llegamos nosotros a ese punto, a ese nivel, y cuando el Señor va socando las puertas, cuando el Señor comienza a apretarnos y nos lleva, ¿verdad?, poco a poco, vamos a llegar al convencimiento de eso, de que solo Dios, y que tenemos que buscar al Señor. Y esta es la exhortación: busquémosle al Señor, no solamente porque nos están costando las costillas, porque nos están apretando el zapato. Busquemos al Señor, acerquémonos a Él. Y una de las proyecciones que debemos de tener todos nosotros para el otro año es esta: buscar a Dios, buscar a Dios. Ahora, también, hermanos, una segunda exhortación que nos hace ya en la práctica, ¿verdad?, es esta. Veamos aquí lo que dice. La segunda exhortación, ¿por qué no lo tenemos, verdad? Esta es: a permanecer, ¿cómo dice? Firmes. Esta es la siguiente exhortación. Vean lo que dice el verso 23, por favor. El verso 23. Dice: mantengamos, ¿qué dice? Firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza. Hermanos, este es uno de los grandes problemas de muchos creyentes en la actualidad. Hay mucha inestabilidad en su vida cristiana. Por eso dice: sin fluctuar. Que no haya veleidoso, ¿verdad?, que a veces sube y a veces baja, y a veces viene por un lado y se va por otro lado. No, dice firmes, mantengamos firmes. Este es el llamado a no ser inconstantes en la vida cristiana. Fluctúan en sus convicciones, y por eso, hermano, el llamado es a mantener firmes y fluctuar. La palabra fluctuar es vacilar un cuerpo sobre las aguas por el movimiento de ellas, ser llevado por las olas, ondear. Cuando usted pone algo sobre las aguas, ¿verdad?, ¿qué sucede? Ahí está, fluctuando. No se va a mantener así, está fluctuando.
Es fluctuando. Este es el concepto. Y dice, el problema de muchos creyentes es que están en su fe, en su vida cristiana, fluctuando. No se permanecen firmes. No hay firmeza. Se están dejando llevar por las aguas, por las corrientes, por las situaciones. Ahora, hermanos, ¿y por qué los creyentes hoy en día no permanecen firmes? ¿Por qué los creyentes no permanecen firmes? En su vida cristiana, en su convicción, en su servicio, en sus cultos, en su iglesia. ¿Por qué no permanecemos firmes? Porque su profesión de fe en el Señor Jesucristo probablemente no ha sido firme. Fue tomada por una emoción. Pero esa profesión que un día hicimos nosotros en el Señor Jesucristo, quizás no fue firme. Y por eso está fluctuando en su fe, porque no ha sido firme. Fíjense, hermano, que a mí me llamó ayer la atención. Estuvieron en una celebración tres ministerios, ¿verdad? El día de ayer. Y doy gracias al Señor porque a mí me invitaron a compartir la palabra del Señor. Hicieron una dinámica muy interesante. Y esa dinámica consistía en buscar ahí, ¿verdad?, ciertas situaciones, ¿verdad?, que podamos nosotros identificar. Por ejemplo, si el número telefónico nuestro termina en algún número 6, todo lo que buscáramos al que tiene el número 6 también, ¿verdad? Y que tenemos un grupito ahí. Y entonces, pero una de las cosas, esta era una dinámica, pero una de las cosas que nos dijeron es: pregúntele ahí en su grupo, que le dé la fecha de su conversión. La fecha de su conversión. Y sabe que me llamó la atención a mí algo. Que en el grupo que yo estaba, nuestro hermano Edgar inmediatamente dijo la fecha. Creo que se fue el 21, dijo algo. ¿Cómo? ¿Qué fecha fue? 24 de marzo. Okay. 24 de marzo de 2008. ¿Por qué tiene él en su mente tres cosas? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque nuestro hermano tiene un testimonio de cómo era su vida anterior, cómo era su vida sin Cristo, cómo andaba él en ese camino. Pero el día que tomó la decisión sinceramente, una decisión firme de poder entregar su vida al Señor Jesucristo para entrar a una vida nueva, no se le olvida el día de ahora, la fecha en que hizo esa profesión de fe. De eso estamos hablando. Y por eso, hermano, está hermano firme, porque sabe, ¿verdad?, que ha nacido de nuevo, que su decisión por Jesucristo fue una decisión firme, una decisión de un pasado a un futuro, a un presente. Hermanos, usted comenzó a vivir su vida cristiana con una confesión en nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Usted hizo aquella oración: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, ¿verdad? O si no, me arrepiento de mi pecado. Señor, perdóname, te abro la puerta de mi corazón, entra en mi corazón, Señor Jesús, salva mi alma el día de hoy, escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera esté en tu presencia. Así fueron sus inicios en la vida cristiana. No fue como un hombre. Usted no aceptó a un ser humano pecador. Usted no fue por el pastor que aceptó.
o por su esposa, o por su esposo, o por su novia. No. Usted hizo una confesión a Jesús. Y por eso digo, Señor Jesús. Y dice en el verso 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanos, si usted estaba convencido de su dirección por Jesucristo, entonces manténgase firme en esa profesión. Manténgase firme en esa profesión de fe. Manténgase firme en su trato con Jesús. No lo hizo con ningún hombre, sino con Jesús. Pero mire qué sucede con el tiempo. Cuando pasan los meses, cuando pasan los años, ¿qué sucede con algunos creyentes, hermanos? ¿Saben qué es lo que sucede? Toma decisiones con base a los hombres. Y si está en un servicio, deja de servir. ¿Sabe por qué? Porque sucedió algo con alguna hermanita o algún hermanito. Por eso ya no se sirve. Por eso ya dejó su ministerio. Hermano, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Ay, que el hermano fulano, es que el hermano fulano. Porque toma. Si usted, cuando usted comenzó su vida cristiana, fue con el Señor Jesucristo. Cuando usted está sirviendo al Señor, es por el Señor Jesucristo. No tome decisiones por el hombre. Si problemas siempre van a haber, dificultades siempre van a haber. En toda iglesia donde usted vaya, y si usted comienza a involucrarse, usted comienza a servir, va a tener dificultades. Van a haber adversidades, van a haber problemas, van a haber desacuerdos. Esto es lógico. Esto es así. Y solo por eso vamos a renunciar a nuestro ministerio. Pero ¿por qué entonces, si el inicio fue nuestra relación con el Señor, nuestro trato con el Señor, nuestra profesión con el Señor Jesucristo, mantengámosla ahí, hermano? Su negocio es con Jesucristo, no con el hombre, con Él. Es con Jesús. Esto es lo importante. Ahora, puede ser entonces que la conversión, la profesión de fe en el Señor, quizás entonces no se hizo de corazón, no fue con sinceridad, ¿verdad? No fue con firmeza, con convicción. ¿Por qué yo no puedo dar la fecha de mi conversión? Porque yo no la di. ¿Por qué no la puedo dar? Porque yo vengo de entrar de 5 años de cristianismo, bautista, y vivíamos en la iglesia. Yo dormía en el texto de la iglesia. Desde pequeño mi papá era el consejero de la iglesia. Yo no conocí el mundo. No vivía perdido. Yo no tuve esa vida. Yo estuve en la iglesia, viví en la iglesia, estaba en el cristianismo desde los 5 años. Pero yo muchas veces hice mi bendición con Cristo Jesús. Ahora tengo ese problema. ¿Y cuál fue la verdadera? Es que toda la hice de corazón. Y toda la hice de corazón. ¿En cuál pongo? Porque Dios varias veces. ¿Pero por qué? Que quizás no había firmeza. Quizás no había firmeza. Hasta que comencé a caminar en la firmeza con mi Señor Jesucristo. Porque algunos están ahí, ¿verdad? Como le gusta la muchachita que está ahí y ella es cristiana y él no. Y ella lo ha traído acá y quiere andar con él. Y quiere amarrar ahí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando están haciendo el llamado, comienza a codear con ella. Aceptarlo. Y ya lo llevan al cuartito y ya comienzan a hablar. Bienvenido a la casa del Señor. No, eso quizás de corazón, quizás. No estoy buscando.
Debe ser. ¿Verdad que por esa situación? O porque llegaron unos hermanos allí y insistieron en acerca del Señor, hermano, ¿cómo se despide, hermano? Y venga, insistieron. Habría que revisar esa profesión de fe. Si fue firme o no fue firme. Si fue firme, tengamos, sin duda, en esa profesión de fe. Pero también, hermanos, los creyentes hoy en día no permanecen firmes por otras causas. ¿Cuáles son las causas? Veamos, tal vez se aparece aquí una de las causas. Cuando son confrontados por la palabra. Cuando un creyente es confrontado con la palabra de Dios en su vida, algunos se apagan, algunos se van, algunos ya no siguen al Señor al ser confrontados por la palabra. Esto fue lo que sucedió en el caso del mismo ministerio del Señor Jesucristo. Vean lo que dice Juan capítulo 6. Aquí el Señor ha estado hablando, ¿verdad? De una manera muy interesante, y no tenemos el tiempo para ver en qué contexto estaba hablando el Señor, pero dice en el verso 59, en Juan 6:59, dice: estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron ellos? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Mire qué tremendo. El Señor está enseñando la palabra, pero comienza a confrontar su corazón. Y el Señor está enseñando la palabra, y dice la palabra, y muchos, dice, muchos, no fueron pocos, muchos de los fariseos, no dice de los fariseos, muchos de los que estaban ahí, no tampoco así dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta. ¿Quién la puede oír? Pasemos al verso 65. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué pasó con él? Volvieron a casa. ¿Y qué más? Ya no andaban más con él. Muchos de sus discípulos pasaron el 24 con la Sonora Santa. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y fueron allá, ese supermercado que está ahí por el norte de Chapín, a comprar ahí las 6 packs de cerveza, ¿verdad? Démosle, papá. Y desde que llego a la casa, ahí está ya el pollo frito, asado, lo que fuera, ¿verdad? Se comía aquí, se comía de allá, y el musicón tan. Comienza a hacer la situación, ¿verdad? Y de repente le echamos una, ¿qué pasó? Muchos de sus discípulos volvieron a la vez. Ya no andaban, ya no se congregan. Esto es lo que sucede con algunas personas también. Porque la palabra, cuando son confrontados en la palabra, cuando se habla de la santidad, cuando se habla contra el pecado, ahora hay un evangelio que está pegando mucho, es el evangelio de la prosperidad. Y miren, yo creo que el Señor prospera, yo creo en la prosperidad del Señor Jesucristo. Pero no creo que lo que estoy enseñando aquí ahora, en eso sí lo creo. Y aunque ellos dicen, ¿verdad? No, sí está bien, dicen, claro que sí, que no creen, que está bien, que sigan
y se le habla prosperidad. Usted ve, el Señor me va a dar, el Señor es millonario, el Señor me va a bendecir en el nombre del Señor. Usted ponga su negocio, usted aquí, usted, todo trata de ver dinero, de vivir bien, de comer bien, de andar vestido bien, de tener sus buenos carros, buena casa, bueno aquí, bueno allá. Si es el evangelio de la prosperidad. ¿Y a quién no le gusta, hermano? ¿A quién no le gustaría estar en una gran camionetaza, hermano? Que ni se siente la llanta cuando uno cree que va volando la cosa, y que pasa, cuando pasa que ahí los baches, ni se siente los baches. ¿A quién no le gustaría? ¿Y a quién no le gustaría tener una casona ahí con piscina y toda la ropa para todo el mundo? ¿Quién diga que quién no? Y entonces la gente busca, pero no está predicando la palabra. No está predicando verdaderamente lo que el Señor exige en su palabra. Cambiamos la palabra pecado por faltas. No hablemos de santidad, hablemos mejor de volver, ¿verdad? Tratando. No. Cuando es confrontable la palabra, muchos no soportan esto. ¿Y cuántas personas, hermanos? Mire, yo tengo ya, ¿cuánto tenemos? 27 años. 27 años de ser pastor en esta iglesia. Gracias al Señor. Y se puede imaginar en 27 años toda la experiencia que he tenido. ¿Sabe qué personas que se han ido a la iglesia, de esta iglesia, porque dicen que bárbaro el pastor? Hoy por mí lo digo, usando el púlpito. ¿Por qué no le llama aparte? ¿Por qué me achica? ¿Por qué lo dice a toda la congregación, a toda la gente? Ya le manita, ya le va, no. Ya me estaba pidiendo. ¿Qué más? ¿Por qué? Ya le fueron con el púlpito y el tambor al pastor. Y hay que agarrar el púlpito para hablarlo, para decir, ¿por qué no me dijo a mí? Que chica, este pastor por ti lo dijo. ¿Y sabe qué, hermano? Si está ahí, es para usted y para mí. Si es para todos. ¿Y quién me lo dijo? No sé, que estoy predicando la palabra. La palabra es el Espíritu Santo que está tratando con usted específicamente. Déjese confrontado. No es porque me dijeron, no es porque estoy usando el púlpito. Fíjese, incluso cuando yo pongo algunas ilustraciones para ilustrar algún pasaje, si usted se fija y es cuidadoso de las predicaciones, nunca pongo nombres. Nunca cito un nombre, a menos que sea una situación que lo he hecho como en una o dos veces. Exagerando, quizás 3, pero ha sido una situación terrible que nos puede perjudicar hasta la bendición de Dios. Entonces, ¿qué manifesta? Esto está pasando con esta persona. Ciertamente, para proteger el rebaño de Dios, pero así no es. No es entonces, hermano, es que estamos usando el púlpito para atacarlo, no. Estamos predicando la palabra. Y si el Espíritu Santo confronta su corazón, ¿qué va a hacer usted? Porque no es fácil las predicaciones. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor, hermano? En Eclesiastés capítulo 12, verso 11. Vean lo que dice. Miren lo que dice la palabra del Señor. Eclesiastés 12, 11. Dice las Sagradas Escrituras. Dice la palabra. Las palabras de los sabios son como ¿qué? Como aguijones. Interesante. Y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas ¿por quién? Por un Cristo. Como clavos hincados
cuando se le da, se ha fijado que a veces el clavo no entra, sino que se tandea todo. El clavo hincado y le está dando. Pues así son las palabras, dice, de los maestros de la congregación, ¿verdad? Por uno, pastor. Duele. Tiene que doler lastimosamente. Ahora, nosotros estamos como pastores y los que estamos ministrando la palabra, nosotros, hermanos, estamos en el doble responsabilidad. El doble. Y por eso dice mayor condenación. Tú que enseñas, hacerlo. Tú que dices que no hay que hacer esto, no lo estás haciendo. Viene siendo una gran responsabilidad para hacerlo. Porque el mensaje, antes que llegue a usted, debe llegar a este servidor. Debe llegar al que se pone enfrente, al que se está aquí, al que está. Si yo le estoy hablando de firmeza, y el día de mañana resulta que el pastor Giovanni da la noticia aquí de hermano, el pastor renunció, fíjense. No, si estamos hablando de firmeza, hermano, mantengámoslo firme. Mantengámoslo firme. Entonces, este es el punto, pero no es fácil. Entonces, cuando se ha confrontado con la palabra, hay algunos dicen tú eres palabra. No. Dice palabra. Y cuando me digan, la palabra es calor. Y no se encuentra. Pero también, hermanos, hay que analizar entonces, ¿verdad? Lo que es suyo, por lo real. Si la palabra llega, lo confronta para hacer cambios, haga cambios. Si hay que solucionar algo, hay que solucionarlo. Si hay mensajes que deben ser doble. Si nos mueven el piso, nos mueven el piso. Sí. Pero mantengamos mentira. No regalar mensajes. No, ¿para qué? Un hermanito en la iglesia siempre estaba regalando los mensajes. Siempre, hermanita. Cada vez se necesitaba al pastor. Y se quedaba ya a esperar al pastor. Pastor, quiero felicitarle por su mensaje. ¿Qué mensaje, pastor? Mire, esta palabra que usted dio, no, es la hermanita de tal ministerio que para ella, yo me quedaba bien. Y era niño. Sí, así se habla. Siguiente culto otra vez, ¿verdad? La estaba esperando, pastor. Quiero felicitarle, pastor. ¡Qué mensajazo! ¡Qué lindo mensaje, pastor! Y esto me lo para los diáconos, pastor. No para el pastor, ¿cómo lo usa el Señor? Para los diáconos. Y así siempre estaba dándole a los músicos, dándole a los sugieres, dándole a los pastores, dándole a todo. Siempre era para la esposa del pastor, para los hijos del pastor, siempre era para otro, no para él. En una ocasión, hermano, para un día miércoles, la hermanita vino temprano y se sentó, y de repente vino una gran tormenta, hermano, pero de aquello bien huracanado. Y nadie vino a la congregación. Solo la hermanita estaba ahí. Solo la hermanita. Aún dijo el pastor, hoy sí. Y comenzó a predicar el pastor con la unción del Espíritu Santo. Y la hermanita estaba solo, le decía así. Y entonces el pastor estaba esperando, ¿verdad? Vamos a ver si ahora me dice la hermana que me va a felicitar, ¿verdad? Y estaba la hermanita siempre. Quiero felicitar. Les felicito. ¡Qué mensaje me traen! Lástima que no vinieron los hermanos. Total, que nunca era para él. No. Tomemos la palabra. Lo que es nuestro, analicemos. No me pierdo. Esto es para. Aquí tiene que ser tal. Esto es.
Pero hay otras cosas también por el cual se apartan las manos. No hay firmeza. Veamos ahí en segundo lugar, por favor. Esto. Los problemas de la vida. Los problemas de la vida. Marcos capítulo 4, verso 16. Dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 4, verso 16. Dice la palabra del Señor. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero ¿qué sucede? No tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El Señor habló de los que están, la semilla que quedó sembrada en pedregales, es decir, los que están por encimita nada más. Los que en la vida cristiana son superficiales, aquellos que no tienen raíz, no profundizan la palabra, no le dan a la oración, aquel que solamente viene a un puntito nada más, ¿verdad? Otro que solamente vienen 2 cultos al año, Semana Santa y el 31 de diciembre. Y de ahí no nos vamos a ver otra vez hasta la otra Semana Santa. Creyentes superficiales, no tienen compromiso con el Señor. Pues este tipo de creyentes, hermanos, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando comienza a soltar el vendaval en la vida, luego se van. Ellos abandonan las iglesias. Es el primer problema que se presenta, porque no tienen raíz. Son por encima, superficiales. Hermano, ¿qué debemos hacer nosotros? Echemos raíces. Echemos raíces en la iglesia, involucrémonos en los cultos, en las células, en el ministerio. No tengamos una pobre comunión con el Señor, busquemos la oración, tenemos de veras, profundicemos. Si usted solamente viene a un culto, anéxelo a un culto, anéxelo. Es difícil, sí es difícil, sí es difícil, porque hay una lucha espiritual entre la carne y el espíritu. El Señor quiere que usted le busque, pero el enemigo no quiere que usted le busque y pone tropiezos. Si usted ya tiene 2 cultitos, anexe por más. Si usted es creyente de 3 tercios, ya viene domingo en la mañana, domingo en la tarde, ya vengo el miércoles también, pastor, muy bien, profundice, otra raíz más abajo. Involúcrese en algún ministerio. Involúcrese en algún ministerio. Y va a ir profundizando más, enfrentando las dificultades y los problemas. Pero véngase. Vaya a una secta. Mire, hermano, aquí va a llegar un momento, ahorita dice, todavía no se ha llegado ese momento. Va a llegar un momento donde va a ser difícil platicar de algo. Va a ser difícil platicar. Porque cuando las iglesias crecen y viene tanta gente, hermano, uno llega a ver, el que está sentado aquí no es el mismo del miércoles. Y el del miércoles no es el mismo del domingo, ya fue de 2 personas. Ya nosotros estamos acostumbrados a que somos una familia pequeña, pero en lo grande ya no. Sería casualidad que al tercer año es probable que hermanita que estuvo aquí también, o el hermanito estuvo también hace 3 años atrás, porque es la iglesia grande. Así son, la iglesia que van creciendo, van en crecimiento. Por eso nosotros, hermanos, estamos con esta proyección de una cafetería. La vamos a poner allá enfrente, pero allá, cuando usted no va a la cafetería,
Señor dice, usted la va a ver. Pero, ¿cuál es el propósito? No es negocio. Tampoco es pérdida. No, me grande la cosa ahí. No es negocio. No va a ser negocio, pero tampoco vamos a perder. Pero ¿cuál es el objetivo de esto? Porque como vamos en crecimiento, yo añoro, hermano, de que vamos a intentar. La idea es sentarnos ahí, tomamos un cafecito, un granito ahí, ¿verdad? Y que llegue, y platicar. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo de tener un tiempo especial para conversar, para tratar con un amigo, ¿verdad? Y se va a poner tan bonito, pero ya cuando hay otros hermanos que van a querer también sentarse y comprar y tomarse un cafecito, ¿verdad? Y si usted lo ve, venga hermano, seguimos platicando, entremos al culto, ven, vamos a estar aquí sentaditos, le damos el chance a los hermanitos que se sienten también para que disfrutemos. El objetivo, hermanos, es ese. Profundicemos, echemos raíces, porque cuando esos árboles que tienen raíces fuertes, raíces profundas, vienen estos vientos, hermano, esas tempestades tremendas, y así se hace el arbolito, la rama, uno siente que se le va para atrás y para atrás, pero no se cae por la raíz. Así tiene que ser el creyente, como palmera, una raíz profunda, fuerte. Pero aquel creyente que está por encimita nada más, pues, ya es boca. Sí, ¿sabe cómo va? Le dieron la mano y la persona no le dio la mano. Y mi hermano Fernando no le dio. Y me están cantando ahí. Ya lo veo. No hay profundidad. No hay un problema. Pero también, hermano, otra causa. Déjame aquí, por favor, otra causa por la cual los hermanos pierden su firmeza es el afán por el dinero. El afán por el dinero. Marcos capítulo 4, verso 18. Dice la palabra del Señor. Marcos 4, 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas, y ahora la palabra y se hace infructuosa. Es clara la palabra. Que fue sembrado entre espinos, hoy la palabra, la recibe. Pero ¿qué sucede? Los afanes de este siglo. Los afanes de este siglo. El engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. ¿Y qué pasó, hermanito? No, mira que estoy trabajando. Ya no me queda tiempo. Ya no me queda tiempo. ¿Por qué? Está trabajando. Y me está pagando bonito. Me está dando bonito. Me va a pagar 750 maracanas. Y mire, con esto ya tengo para ir allá al salón a hacerme un guisado allí, si es colocho. Y si es que lo hizo, colochando ahí, y hasta que están las pestañas postizas y los zapatos aquí grandes. El asunto es que ahí dice las codicias de otras cosas. Él decidió aquel jean que me toca, me gustó porque viene tocadito de acá. Hermanos, usted tiene que aprender a guardar un equilibrio entre su trabajo y su adoración y su servicio a Dios.
¿Necesitamos trabajar? Por supuesto que necesitamos trabajar. Hermanos, la manera como Dios prospera es trabajando. A veces nosotros pensamos que ofrendamos, ¿verdad? Ofrendamos nosotros y esperamos entonces, Señor, ¿cuándo va a pasar el avión que le caiga la madera de aquí? Te pido que me vas a abrir la ventana de los hijos, me vas a bendecir. Sí, pero esta no es la manera como Dios prospera. ¿Y cómo es la manera que Dios prospera? Trabajando. Trabajando. El trabajo honrado cuesta. Con el sudor de tu frente comerás para todos los días de tu vida. Está bien, hay que trabajar, pero hay que guardar un equilibrio entre su trabajo y apartar tiempo para su oración y su servicio al Señor. Hermano, a mí me gustó el testimonio de mi hija Carmen. Ella pasó a dar un testimonio aquí. Me gustó mucho. Ella dijo, y lo voy a decir parafrasear, lo que es común, dijo ella, es que cuando ahora el joven comienza a trabajar, deja de venir a la iglesia. Ya no vienen a la iglesia porque tiene trabajo. Entonces, dice ella, a mí me van a dar un trabajo que me van a permitir dentro de la iglesia. Cuando ella, mi esposa me dijo que esta niña no quería trabajar, bueno, está bien. Y le voy a confesar algo, hermano. Yo le voy a confesar algo. Iba a poner bueno, antes de meter ahí solicitudes de trabajo, toda la situación, en una reunión con el equipo ministerial, me dice que Katy está diciendo, me dice de que si el culto del 24 lo pueden hacer, ¿cuánto? Podríamos estudiar a las 6 de la tarde y no a las 5. ¿Por qué? Es que como ella va a trabajar, ella va a trabajar, y entonces para que le dé chance de ir a la iglesia, dice que le dijo que no puede. Yo le dije al equipo ministerial, la hermanita está poniendo la carrera, yo adelante de lo voy. Y hacía cuenta de su trabajo, con esa confianza. Pero porque sé inglés, porque estoy estudiando en la UCA, porque estoy aquí, porque estoy allá, y sabe, yo comencé a orar al Señor que no me diera el trabajo. Yo le dije, Señor, cierra puertas hasta que ella aprenda que no es por su capacidad, sino por tu gracia y tu misericordia. Hasta que ella aprenda esa lección. Aleluya. Que no es por su fuerza, no es porque yo hago, no es porque yo soy, no es porque yo tengo, no es porque yo. No es por eso. Que ella aprenda, Señor, a depender de mí, entonces también. Y esa es mi oración. En la madrugada. Y hoy, ¿verdad que iba? Oh, mira, a meter el currículum aquí, a meter el currículum allá. Y cuando me decía, dice que no. Dice que no. En cierta ocasión llegó un punto que dice, ya, cansado de estar aquí. ¿Qué? Pero me gustó el testimonio. Yo doblé rodilla y le pedí al Señor que me diera un trabajo. Y el Señor me lo dio.
aplauso al Señor, hermano, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuándo fue que le dijeron que sí? Dice, yo no vengo aquí. Y le dije, Señor, ya le pedí a él. Ya no de él, de él. Y gracias a Dios hay que hacer ¿cómo se llama? Un equilibrio. Su trabajo, su iglesia. Dios prospera las manos, es decir, el trabajo de las manos. Y por eso quiero finalizar en Éxodo capítulo 20, verso 9, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Éxodo 29, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermanos, el mensaje de Dios para usted y para mí hoy es muy sencillo. ¿Cuál es el mensaje? Permanezcamos firmes, sin fluctuar, no nos movamos, busquemos al Señor y el Señor nos va a prosperar en gran manera. Denle un fuerte aplauso al Señor. Damos las gracias, Señor, por esa palabra. Qué bueno, Señor, poder permanecer en tus promesas, poder permanecer en tu palabra, poder echar raíces, así como aprendíamos el día de hoy, para poder crecer también espiritualmente. Tu palabra dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que vamos avanzando, los que tenemos fe. ¿Desea recibir a Cristo como su Salvador personal? Ore con nosotros de la siguiente manera. Señor Jesús, creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al 3er día. Reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. Y en este momento, te abro la puerta de mi corazón. Entra a mi corazón, Señor Jesús. Salva mi alma el día de hoy y escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera, vaya a tu presencia y me recibas con gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Felicidades. Ahora usted forma parte de la familia de Dios, pues la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le motivamos a que siga buscando de Dios para su crecimiento espiritual. Lea su palabra, búsquele en oración, y visite constantemente una iglesia donde se predique la sana doctrina. También le invitamos a que siga viendo nuestros servicios a través de internet. Culto Comprometidos con Dios, lunes a las 7 de la noche. Estudio bíblico, miércoles a las 7 de la noche. Culto familiar de adoración, domingo a las 8 de la mañana. Y culto evangelístico, domingo a las 5 de la tarde. Además, puede visitarnos. Estamos ubicados en calle principal y avenida Las Brisas, número 40, Colonia San Ramón, Mexicanos. Le esperamos. Que nuestro Señor Jesucristo le bendiga.